En este video vamos a ver el caso general de un alambre y de cómo sería el campo magnético en algún punto alrededor de este. Y cuando el alambre tiene, como se muestra aquí, una forma, ¿verdad?, que no es recta. Así que vamos a suponer que el alambre porta una corriente que es estable, ¿verdad?, que se mantiene siempre igual en dirección y la cantidad de corriente siempre es la misma. Y queremos determinar el campo magnético en el punto P, que está asociado con este elemento aquí de corriente, ¿verdad? Este pedacito que tenemos aquí solamente. El proceso va a ser identificar, ¿verdad? O hasta cierto punto calcular cuál es el campo producido por este elemento diferencial de corriente en el punto P. Y entonces, de ahí se puede, a través de un proceso de integración, calcular la contribución total de el alambre, ¿verdad?, de la corriente en el alambre sobre este punto. Así que el campo magnético le vamos a llamar dB, ¿verdad?, que es el campo magnético que vamos a estar viendo en el punto P, ¿verdad? Así que por aquí le podemos escribir que va a ser dB. Y note que si yo trazo una línea que conecte el elemento de corriente DS, ¿verdad?, o de longitud en este caso, con el punto, esta longitud va a tener un valor que le vamos a llamar R. Y entonces, el campo magnético en ese lugar de dB, pues va a tener las siguientes propiedades que vamos a ver. Yo voy a ir mencionando las propiedades y a la misma vez vamos haciendo cambios en el diagrama. Así que la primera propiedad es que el vector dB es perpendicular a ds y a R unitario. Y R unitario es un vector dirigido del elemento ds hasta el punto P. O sea que si tenemos esta línea que yo marqué aquí en verde, dibujamos un vectorcito unitario aquí, R unitario, y el campo, ¿verdad?, dB es perpendicular tanto a ds como a R. Y podemos también mencionar que cómo se determina la dirección, pues entonces seguimos usando la regla de la mano derecha número 1, la primera que aprendimos. Se ponen los dedos en la dirección de DS, dedos extendidos, después de la mano debe estar de modo que al cerrar vaya hacia R, y eso nos va a dar, en el caso que tenemos aquí, que el dB sale. Bien, así que este sería el dB. Bien, lo tendríamos aquí, saliendo en ese lugar. Recuerde que tiene que hacer un producto vectorial, ¿verdad? O lo que está diciendo esto es que es perpendicular a ds y a R, y eso nos da, usando la regla de la mano derecha número 1, que tiene que ir saliendo. Ese es el primer punto, o la primera propiedad. La segunda es que la magnitud de dB es inversamente proporcional a R al cuadrado, donde R es la distancia del elemento de S al punto P. En otras palabras, la magnitud de este diferencial de campo magnético aquí es inversamente proporcional a esta distancia al cuadrado. O sea que si yo duplico la distancia, la magnitud de este dB pues disminuye a una cuarta parte y así sucesivamente. O sea que nuestra ecuación tiene que depender inversamente de R al cuadrado. Otra propiedad que debe cumplir es que la magnitud de dB es proporcional a la corriente y a la longitud de S del elemento. Bien, así que depende de I y depende de ds. Y la próxima
es que la magnitud de dB es proporcional a seno de z, donde z se define como el ángulo entre ds y r. En otras palabras, si yo aquí en la figura defino el ángulo z entre r y ds, este ángulo que está aquí, dB va a ser proporcional al seno de ese ángulo. Bien, así que esas son las propiedades que cumple, ¿verdad?, esta fuerza. Y matemáticamente entonces podríamos escribirla de este modo, ¿verdad? El diferencial aquí dB va a ser igual a una constante que va a ser mu0, ¿verdad?, que ya hemos visto en videos anteriores, mu0 sobre 4pi por, tiene que depender de la corriente directamente e inversamente proporcional a r cuadrado, así que tenemos este elemento, y el hecho de que sea perpendicular a ds r unitario y que sea proporcional al seno de z implica que vamos a tener ds producto vectorial con r unitario. Bien, así que esta sería la forma matemática que tiene, digamos, la ley que nos va a decir cuánto es el dB en términos de las variables que acabamos de mencionar. Y a esto se le conoce como la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart. Que tiene cierto parecido con la interacción coulombiana porque depende de inversamente de r cuadrado, pero hasta ahí llega básicamente cuál es lo que son las comparaciones. Aquí tenemos la corriente, etcétera, pero sí tiene esa dependencia con el cuadrado de la distancia, que es como el caso coulombiano para cargas eléctricas. Si ahora yo quiero o deseamos calcular, ¿verdad?, Eh, el campo magnético total, en el punto P, pues tenemos que tomar la integral de esta ecuación. Y B en ese punto P va a ser igual a lo siguiente, ¿verdad? Tenemos el factor aquí mu0 por I sobre 4pi y tenemos la integral de ds producto vectorial con r unitario dividido entre r al cuadrado. Así que en la práctica esta es la ecuación que hay que resolver, esta es la fórmula, ¿verdad? Esa integral con este coeficiente constante que tenemos que resolver para conseguir el campo total en un punto del espacio específico, que en este caso le hemos llamado el punto P. Un dato que es bien importante es que la integral es sobre el alambre. Sobre el alambre entero. Bien, así que va desde un extremo del alambre hasta el otro. Y la integral va sobre ese, ¿verdad?, siguiendo la forma del alambre. Recordando un poco aquí, antes de ir a los ejemplos, mu0, ¿verdad?, tiene un valor que es 4pi por 10 a la negativo 7 tesla metro sobre amperio y es llamada la permeabilidad del vacío. Y es una de esas constantes fundamentales de la naturaleza que en conjunto con la permitividad vamos a ver que están relacionadas a la rapidez de la luz en los medios.
específicamente mu0 y epsilon 0 en el vacío.